Enhorabuena, concédame 30 minutos y un chin más y les presentaré el país y el resto del mundo. Amigos, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, continúa este martes cambiando su tren gubernamental. Desde ayer el mandatario comenzó a remenear la mata en al menos 9 instituciones del Estado. Paola Mateo con los detalles. Por decreto, Eduardo Sanz Lobatón, quien desde 2020 ocupaba la posición de director general de aduanas, fue designado ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, mientras que la posición de director general de aduanas pasa a ser ocupada por Nelson Arroyo, expresidente del Indotel. Victorito Bisonó, quien se desempeñaba como ministro de Industria y Comercio desde 2020, ahora pasa a ser ministro de Viviendas y Edificaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, también realizó nuevas designaciones en los sectores agropecuario, fiscal, social y de políticas sociales como parte de una reorganización administrativa para el periodo de gobierno en curso. En el Ministerio de la Mujer y Supérate se realizó un intercambio. Gloria Reyes, directora general de Supérate, pasa a ser ahora la ministra de la Mujer, cargo que era ocupado por Mayra Jiménez, que pasa ahora a dirigir Supérate. De acuerdo con el decreto 2-26, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue designado ministro de Agricultura. En el ámbito fiscal, el decreto nombra a Pedro Porfirio Urrutia como director general de la Dirección General de Impuestos Internos. El presidente informó que con estas nuevas designaciones, el gobierno inicia una nueva etapa que traiga transformaciones para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Para Telenoticias, Paola Mateo. Por cierto, miembros de la sociedad civil reaccionaron a estos cambios, le han dado un respaldo a lo que ha hecho el presidente Luis Abinader en los últimos decretos con nuevos funcionarios o moviéndolos, cambiándolos a otras posiciones. Los decretos emitidos recientemente por el Poder Ejecutivo han encontrado el respaldo de amplios sectores del país, aunque algunos lo ven como simples rotaciones de funcionarios. Resulta oxigenante el que se pueda, pues, por ejemplo, que era un clamor del país, haberse llevado ya al ministro de Agricultura, el mismo Peñaguaba, también ya se había venido reiterando con la peor valoración como funcionarios, ambos. Pero la directora ejecutiva de Participación Ciudadana dijo esperar que los funcionarios salientes presenten su declaración jurada de patrimonio a la hora de abandonar el cargo. Tienen que presentar su declaración jurada de bienes, porque son nuevos funcionarios públicos, aunque ya fueran parte de la administración pública. Yo creo que eso es fundamental. Mientras que Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Investigación de Estudio de Género y Familia de la UAS saludaron las designaciones de Gloria Reyes, Mayra Jiménez y Gianilda Vázquez en posiciones estratégicas del gobierno. El cambio de posiciones, probablemente 2 posiciones en las que sin haber ningún escándalo importante, por lo menos que comprometa, en el caso de Supérate o en el caso del Ministerio de la Mujer, la responsabilidad de ellas, pero en el marco de gestiones que evidentemente son intervenciones que han permitido al gobierno respirar dentro de un muy mal gobierno. La designación de Jorge Suberoiza en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como el nombramiento de Antoliano Peralta en el Ministerio de Justicia, son valorados de forma positiva por Lady Blanco. Que yo creo que el doctor Suberoiza es un referente en materia de derecho, en materia judicial, y yo creo que eso va a servir para fortalecer esa visión desde el Ejecutivo. Trajano Vidal Potentini dijo esperar que sigan los cambios y dudó que estas designaciones estén dirigidas a desviar la atención del caso Senasa. Eso no hay como pararlo, ni creo que sea la pretensión del gobierno. Se recuerda que el presidente, que hay que reconocer eso, hay que reiterarlo, el presidente pues dio luz verde y no solo... Sin embargo, a Peña asegura le causa inquietud la designación de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces colocan a una persona en impuestos internos, un sitio donde tampoco habían escándalos, colocan a una persona de los grupos empresariales, a una persona del sector empresarial. Su única experiencia que tiene es justamente la de eso, y lo ponen en impuestos internos. Yo supongo que ahí habría que darle algo de esperanza al presidente. Los consultados dijeron esperar que los nuevos funcionarios lleguen con el firme propósito de trabajar por el desarrollo del país.
Para Telenoticias, Mergildo Mambrú. Lo dicho, el presidente de la República juramentó esta mañana a Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, quienes fueron designados anoche por el decreto 1-26. Paola Báez nos amplía. Antoliano Peralta fue juramentado como el nuevo ministro de Justicia de la República Dominicana y tras agradecer al mandatario por la designación, dijo que con estas funciones se continúa fortaleciendo la separación de poderes y se empieza a descongestionar el Ministerio Público en áreas como la administración del sistema penitenciario. El Estado dominicano ha sido históricamente desangrado con una serie de demandas en algunas ocasiones inicuas, donde los demandantes obtienen ganancia de causa porque el Estado no tiene una defensoría organizada. El Ministerio de Justicia coordinará la defensa del Estado a partir de la Oficina de Defensa de la Administración Pública. Peralta Romero se había desempeñado como consultor jurídico del Poder Ejecutivo desde el 2020, posición que ahora será ocupada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien tomó posesión de inmediato y afirmó que trabajará en conjunto con las autoridades para la aplicación de la ética y otros principios fundamentales como la honestidad. Donde menos delincuencia hay, no es donde se sanciona, sino donde no se comete. La idea es tratar, dentro de nuestras atribuciones, promover la prevención del delito en todas sus manifestaciones. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, el decreto emitido ayer forma parte del proceso de fortalecimiento institucional y adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente. Mientras Subero Isa inició este mismo martes sus responsabilidades de brindar asesoría jurídica a la presidencia, Antoliano Peralta tiene un plazo legal de 1 año para organizar la puesta en funcionamiento definitiva del nuevo ministerio. Para Telenoticias, Paola Báez. A propósito de la designación del ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta como nuevo ministro de Justicia, volvió a salir el debate ante la comunidad jurídica y diversos sectores de la sociedad civil en torno a la importancia, conveniencia de haber creado este nuevo ministerio en el aparato estatal. Ani Toribio se ocupó del tema. Algunos juristas sostienen que con las atribuciones otorgadas al organismo, el Ministerio Público ganará mayor independencia y fortalecerá el sistema de justicia, alejándose de la influencia directa del Poder Ejecutivo y consolidándose como un órgano verdaderamente autónomo en la persecución del delito. Lo que el INACID, por ejemplo, que es un órgano que todo el mundo decía, eso es un pacto ministerio, es un órgano que genera y produce pruebas que se supone deben ser objetivas para ser incorporadas a un juicio. El Ministerio Público manejaba a los presos, todo ese tipo de cosas, tienen que hacerlo ahora el Ministerio de Justicia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, para el abogado Valentín Medrano, ciertas reformas y nuevas facultades propuestas, en lugar de favorecer y renovar el sistema judicial, reduciría el poder y la autonomía del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. La Procuradora General de la República se reduce a directora de persecución, porque las funciones administrativas que le tenían le fueron segregadas, le fueron cercenadas. Entonces, es una dicotomía del discurso que en la oposición y en el primer cuatrenio el gobierno le vendió a la República Dominicana. El Ministerio de Justicia contará con 6 viceministros y tiene prevista la creación de organismos autónomos y descentralizados adscritos a la institución. Entre sus funciones principales están coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado y la administración pública, el sistema penitenciario y correccional y los asuntos registrales bajo su competencia. Para Telenoticias, Anny Toribio. Y si bien suenan mucho los decretos, los nombramientos, los movimientos, bueno, suenan también las palabras de despedidas de muchos de los que hoy han sido liberados de sus funciones y se van a sus casas o regresan a sus negocios personales
o las palabras de aliento de otros que cambian de posición dentro del tren gubernamental. Veamos algunos de estos discursos, de algunas palabras de agradecimiento de muchos de los que hoy han estado en posiciones gubernamentales y que por una razón u otra no continuarán o cambiarán de roles. Es el caso de Tony Peña Guava, que concluye su trabajo en el tren gubernamental. Hoy cierro una de las etapas más importantes de mi vida pública, 5 años al frente del Gabinete de Políticas Sociales. Gracias, presidente Luis Abinader, por confiar en mí para servir a los más vulnerables de nuestra República Dominicana, dijo Tony Peña Guava en su página de Facebook, y agregó: juntos llevamos el Estado donde más se necesitaba, a los barrios, a los campos, a las madres, a los jóvenes, a los envejecientes y a quienes más apoyo requerían. Y concluyó escribiendo: no fue discurso, fue presencia, trabajo y dignidad. Me voy con gratitud, con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Servir al pueblo dominicano ha sido un honor, ha dicho Tony Peña Guava al ahora dejar su posición en el tren gubernamental. Otro de los que también escribió en torno a su despedida después de 5 años, primero en lo que era el Instituto Nacional de la Vivienda, luego devenido Ministerio de la Vivienda, le tocó a él la gran responsabilidad de la fusión de varias instituciones dedicadas a la construcción de viviendas, de hábitat en el país, construir desde cero un ministerio, un nuevo ministerio, reglamentarlo, instruirlo y sobre todo dejar obras hechas en todo el país. El ingeniero Carlos Bonilla, un joven ingeniero que concluye al frente del Ministerio de la Vivienda, y escribió: hoy concluyo una etapa muy importante de mi vida profesional luego de 5 años al frente del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Quiero expresar en primer lugar mi más profundo agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en mí, por darme la oportunidad de servir al país desde una responsabilidad histórica. Y continúa diciendo el ingeniero Bonilla: levantar y poner en marcha el primer Ministerio de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana. Fue un honor asumir ese reto y trabajar cada día con la convicción de que la vivienda, los hospitales, las universidades y el hábitat digno son pilares del desarrollo y fundamentales para construir el mejor futuro. Y agregó: agradezco también de manera muy especial a todo el equipo del MIBET, profesionales comprometidos, técnicos, colaboradores y servidores públicos que me acompañaron durante estos 5 años de gestión y que hicieron posible transformar planes en obras concretas con seriedad, responsabilidad y vocación de servicio, ha dicho el ingeniero Carlos Bonilla. Hoy ese momento llega con la tranquilidad de haber cumplido, con un profundo respeto por la función pública y con la intención de seguir aportando desde otros espacios al desarrollo de nuestro país. Este ministerio es sobre todo el resultado de su trabajo. Desde hace un tiempo había tomado la decisión personal de cerrar este ciclo para dedicar más espacio a mi familia y retomar plenamente mi vida empresarial, dice el ingeniero Carlos Bonilla. Me voy agradecido, orgulloso del camino recorrido y con la satisfacción de haber servido al país con honestidad, entrega y sentido de responsabilidad. Carlos Bonilla, el hasta hoy ministro de la Vivienda. Otro de los que también escribió en este momento que pasa de la Dirección de Aduanas al Ministerio de Industria y Comercio, Eduardo Yayo San Lobatón. Y escribió: reitero mi compromiso y agradecimiento con el presidente Luis Abinader por el honor de su confianza. Este nuevo reto lo asumo pidiendo humildad y sabiduría a Dios. Además, sé que tendré la ayuda de mi querido hermano Ito Bisonó, ha dicho Eduardo Sanz Lobatón. Será uno de los altos honores de mi vida haber sido director de aduanas. Orgulloso de quien se es
un gran gerente y mejor ser humano, Nelson Arroyo. Por eso sé que su labor será histórica. Las aduanas de nuestro país tienen un personal valeroso y repleto de talento. Sé que seguirán haciendo un gran trabajo. Vamos, termina diciendo Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Y menciona a Nelson Arroyo, que pasa de Seguros Reservas precisamente a la dirección de aduana. Gracias, señor presidente Abinader, por la distinción y la confianza depositada en nosotros. Desde esta posición continuaremos trabajando duro para el fortalecimiento y beneficio del país. Cuente con nosotros, escribió Nelson Arroyo, nuevo titular de la dirección de aduanas. Estas son algunas de las despedidas que han circulado en redes sociales. También hay de Gloria Reyes, de la ex titular también del Ministerio de la Mujer, doña Mayra, también de Gianilda Vázquez, hasta hoy cónsul en Miami, viene a sustituir a Tony Peñaguaba, todos mostrando su sinceridad, pero sobre todo su fidelidad al presidente y su compromiso de seguir avanzando en el desarrollo del país. Suenan los decretos, pero suenan también las palabras de agradecimiento y despedida de todos en las redes sociales. Vámonos ahora con la palabra y nuestra... Gracias, don Roberto. Muy buenas noches. Inicia el 2026 y si una palabra pudiera definir lo que hemos vivido en estos primeros días del año, esa palabra es cambios. Cambios en el escenario internacional, sí, pero también y muy especialmente en el plano local. El presidente Luis Abinader ha comenzado el año introduciendo ajustes en su gabinete presidencial y ha dejado claro que vendrán más. Cambios que, según ha explicado, responden a una nueva etapa del gobierno con designaciones, rotaciones y ratificaciones que continuarán desarrollándose en las próximas semanas. Y es importante subrayar el contexto. Estos movimientos no nacen meramente del ruido, sino de una lógica de ajuste, escucha y reordenamiento. Responden además a una demanda que se venía escuchando desde finales del año pasado, de distintos sectores de la sociedad que pedían justamente renovación del gabinete. Por eso, lo esencial aquí no es quién se mueva ni quién llega. Lo verdaderamente relevante es que quienes asuman responsabilidades estén a la altura de lo que el país espera. Transformaciones reales que impacten en el bienestar ciudadano. Como ha señalado el propio presidente, el 2026 tiene que ser un buen año para la República Dominicana, un año de crecimiento no solo económico, sino también institucional y humano. Ese es el deseo común de todos los dominicanos y servir al país implica precisamente eso, cargar con ese deseo, convertirlo en agenda y traducirlo en acciones concretas, medibles y útiles para la gente. Ahora toca trabajar. Pasó el feriado, arrancó el año, tenemos fe, tenemos herramientas y tenemos la voluntad. El presidente muestra que escucha y comienza ajustando el equipo y afinando la orquesta. Eso envía un mensaje claro, no hay tiempo que perder. Si todos, gobierno, instituciones y sociedad, entramos en sintonía, los resultados llegan. Nos merecemos un buen 2026 y más aún, podemos hacer lo posible. Apostemos juntos a eso. Usted tiene la palabra.